Buenas tardes, Juan Carlos. Te propongo una conversación sobre AENA, que se ha convertido, ¿no?, en la primera compañía cotizada del mundo que ha sometido sus planes de acción climática al voto consultivo de su Junta General de Accionistas. Os habéis convertido en una referencia mundial en este ámbito y además la Junta se celebró hace pocas horas y habéis obtenido la aprobación de más del 95% de vuestro accionariado alrededor de esta propuesta. Y a mí me gustaría, Juan Carlos, proponerte el primero es que nos pongas en contexto un poco AENA y su apuesta por la sostenibilidad, ¿no?, su apuesta por ese anglicismo, ¿no?, del ESG que hoy tanto estamos oyendo. Muchísimas gracias. Hay temas de los que te gusta hablar y cuando, teniendo tan reciente la Junta y habiendo tenido una votación tan mayoritaria de apoyo a nuestro primer plan de acción climática, pues poder explicar qué ha pasado y dónde vamos, pues bueno, son esas cosas que como parte del Consejo de Administración te satisface mucho. AENA, como uno de los principales, si no el principal gestor aeroportuario del mundo, por su propia naturaleza de actividad, cualquier tema medioambiental siempre ha sido parte de su ADN. La infraestructura aeroportuaria, la propia dinámica del tráfico aéreo exige que las cuestiones medioambientales sean y serán siempre importantes. Nuestra política de ESG siempre ha sido básica en la estructura no solo de nuestra actuación normal, sino de la estrategia. Somos relativamente una cotizada joven, empezamos a cotizar en el año 2015, pero uno de los beneficios de estar en una cotizada es que todas estas políticas las potencias mucho más. ¿Qué se hizo a partir de 2015? Pues una política medioambiental que estaba imbricada en dos líneas. Por un lado, la política de responsabilidad social corporativa, con el reporte que se hacía a través del informe de responsabilidad corporativa que plasmamos en el Consejo en marzo del 17, y a la vez por la creciente sensibilidad en materia de cambio climático, una estrategia de cambio climático que aprobamos en marzo del 18. Es decir, la estructura de política de ESG era una política de RSC, un reporte a través del informe de reporte de gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa y una estrategia específica de cambio climático. La propia legislación, con la consagración del informe de información no financiera que absorbe el informe de responsabilidad corporativa, los compromisos que asumimos con una política específica de cambio climático, con unos compromisos de descarbonización inicialmente en el año 2050, nos llevaba a que uno de los ejes estratégicos que se plasman en nuestro plan de mayo de 2018-2021 era, como no podía ser otra cuestión, las cuestiones medioambientales, los principios medioambientales y dentro de ellos, en el concepto global de sostenibilidad, la acción climática. Y ahí es donde nos encontramos cuando surge la iniciativa de por qué someter o no un plan de acción climática específico a votación consultiva de la Junta de Accionistas. Porque el origen es un poco, vamos a decirlo así, singular, ¿no? Yo creo que merece la pena entender cómo surge esta iniciativa dentro de la compañía, ¿no? Sí, AENA tiene un valor importante. Estoy hablando desde la perspectiva de gobierno corporativo, que al principio a alguno de mis colegas les sorprende. Tenemos aún, y si no, el principal fondo de activista en materia de medio ambiente en el Consejo de Administración. Tradicionalmente, desde el management o desde estamentos más tradicionales de gobierno corporativo en los consejos, a veces se tiene a considerar que los fondos activistas, los accionistas activistas, son casi un enemigo del consejo, que su mayor deseo o anhelo es cambiar al management para poder gestionar de otra manera. En AENA, y es tremendamente interesante por su propia composición accionarial, tenemos un 51% público, un 49% de free float, mucho inversor institucional, se tomó una decisión valiente
interesante y que ya tenemos una perspectiva para valorar que ha sido muy positiva, que es que entrara en el Consejo un fondo activista como TCI y además con una personalidad, representada por una personalidad tan caracterizada, y tan activa y tan atractiva como Chris Hohn. Chris Hohn, creo, y no me equivoco, es el único consejo de administración del mundo y participa en muchísimas compañías. Su fondo tiene una cartera impresionante de nombres en las que interviene y actúa como representante y como administrador. Es consejero, pero tiene esa doble dualidad. Es un accionista que ha tenido entre un 7,5 hasta casi un 11%, es decir, un paquete importante de la sociedad, pero además actúa y activamente como administrador. Es decir, mientras no había restricciones de distancia social, no fallaba ningún consejo donde venía presencialmente, intervenía con carácter regular en las deliberaciones del Consejo de Administración. Dada su preocupación por los temas medioambientales, que es uno de los rasgos característicos de TCI, quiero decir, era ineludible que la atención que se iba a prestar cuando confluía por un lado la vertebración estratégica de las cuestiones medioambientales y sostenibilidad, los posicionamientos que en las propias políticas de Science Climate había realizado TCI, teníamos que tener... En algún momento se iba a cruzar. Sí, algo iba a salir, algo iba a salir y salió. ¿Qué ocurrió? Bueno, hubo un cierto inicial encontronazo. ¿Por qué? Porque nosotros, que la política de sostenibilidad medioambiental y de acción climática es una política que dedicamos mucho esfuerzo y serio, había dos perspectivas que tardaron en encontrarse. Una, que nosotros buscábamos mucho más las medidas de fondo, mientras que la perspectiva de TCI y de Chris Hohn era mucho más adjetiva. No tanto discutir alguna de las medidas, si eran adecuadas o no eran adecuadas, si se discute en una parte, pero sobre todo cuáles son los mecanismos de seguimiento y control. Para TCI, y eso yo creo que viene derivado de su raíz como fondo activista, accionista activista, el control de la gerencia de la sociedad, el que pueda haber un reporte y un contraste objetivo del cumplimiento efectivo de los objetivos que se han planteado en la compañía y que ello pueda ser examinado por los accionistas, era algo esencial. ¿Qué ocurre en un primer momento en la convocatoria de la Junta 20? Que nosotros parecía que estábamos hablando un lenguaje distinto. Por un lado era, si yo te planteo las medidas, ¿estás en desacuerdo con las medidas? Y TCI, más que las medidas, lo que quería, yo quiero ver cuáles son los mecanismos de vigilancia y evaluación de la efectividad y realidad de las medidas. Y eso dio lugar a un primer choque, porque nos faltaba una discusión conjunta. ¿Qué hizo TCI? Plantear, lo cual es quizá un poco peculiar si estáis acostumbrados al funcionamiento de un consejo de administración, un complemento de junta cuando podía haberlo pedido. Bueno, nos llamó un poco la atención, porque con Chris Hohn, que tenemos una relación, yo creo que muy fluida, tanto presidente y los restantes consejeros, no llegamos a entender por qué el mismo. Y mandó un mensaje de alguna manera al mercado, ¿no? Sí. Un cierto desencuentro, ¿no? Sí. Entre un accionista relevante y el propio consejo, ¿no? La suspensión de las juntas derivadas del fenómeno de COVID-19 nos dio una nueva oportunidad. E hicisteis de la oportunidad virtud. Hicimos de la oportunidad de diálogo y empezamos a hablar. Y yo creo que tanto TCI como el management de la compañía y el propio consejo, la figura del consejero independiente coordinador fue muy importante, Jaime Terceiro, que además es una persona que tiene una especial sensibilidad con todos los temas en materia de cambio climático, nos llevó a entendernos. Y TCI empezó a discutir y valorar todas las medidas de fondo que estábamos planteando y nosotros no vimos problema en que ante ello hubiera medidas de evaluación, no solo continuas a través de mecanismos de gobierno corporativo, sino en la propia Junta General de Accionistas. Planteamos una propuesta que entendíamos que estaba sumida
Chris Hohn, que es alguien, y TCI, que realmente pelea hasta el final todas sus medidas, no le llegó a convencer y hubo una recomendación en principio negativa porque volvió a plantear un complemento de junta, pero seguimos hablando. Y al final se llegó a un acuerdo y hubo un cambio, y yo creo que fue una reflexión muy interesante del Consejo de Administración sobre que realmente estábamos hablando de lo mismo y que no había ninguna contraposición de intereses, sino lo que queríamos era, y lo que tanto pedía el TCI junto con el acuerdo que había habido respecto de las líneas generales del Fondo del Plan de Acción Climática 21-31, era mandar un mensaje absoluto de compromiso y seriedad por parte del Consejo de Administración, del management de la compañía y de la propia empresa, de que el compromiso en materia de lucha del cambio climático no tenía ninguna condición, reparo, y que era pleno y absoluto. Y eso dio lugar, y me parece que fue un debate muy interesante, a que cambiáramos la opinión de voto, recomendáramos en la Junta de octubre del año 2020 la votación y que tuviera una aceptación del 90, casi el 98% del mismo. Se estructuró en dos fases. Una primera, una obligación de redactar un plan, porque habíamos pactado unas líneas maestras y algunos objetivos importantes: adelantar la descarbonización 2026 y el net cero al 2040 en vez del compromiso de 2050, que son medidas valientes, importantes y que exigen una inversión importante que hay que medir muy claramente. Y introdujimos en los estatutos un artículo, el artículo 50 bis, que garantizaba que no solo la aprobación del plan, que felizmente se ha producido hace unas horas, sino que el seguimiento anual de los compromisos, porque estamos hablando de un plan a 10 años, yo creo que no puede, quiero decir, es difícil hacer una política ambiciosa en materia de lucha del cambio climático a corto plazo. La descarbonización, la transición a energías verdes exige inversión, exige dinero, exige esfuerzos, exige tiempo en una empresa compleja como AENA, y el plan a 10 años nos parece que es el realista para que tuviéramos. Y va a haber un control anual. Por parte de la Junta. O sea, la por Junta, parte de los accionistas. Los accionistas toman un protagonismo, ¿no? Toman un protagonismo importante, porque vamos a tener una votación consultiva. Y además es interesante lo que ha ocurrido en esta primera aprobación del plan. Tuvimos una que realmente era el compromiso de hacer, el compromiso de presentar un plan en el año 20 para la Junta el 21, que es lo que se ha producido este 27 de abril. Y además se creaba una estructura de seguimiento importante, anual, que los accionistas van a votar y que además se ha visto que no es fácil. Y ahora yo creo que hay algunos puntos, viendo cómo han reaccionado los proxies. Para la Junta del 20 de octubre del 2020, la reacción de los proxies, he leído algunas referencias a su posición, fue tanto de ISS como de Glass Lewis, lo acogieron muy positivamente. He oído comentarios de ISS, este es un ejercicio de transparencia absolutamente de libro desde el punto de vista de buen gobierno. Glass Lewis hace referencia a que es una best practice el camino que está iniciando AENA. Pero en la Junta que acabáis de celebrar hace 48 horas ha habido un pequeño cambio, ¿no?, en la posición al menos de uno de los dos grandes proxies, ¿no? Yo creo que de los dos grandes proxies, IES ha votado el for, a favor de. El resultado, como hemos dicho anteriormente, ha sido un 95,6 a favor, es decir, ha sido mayoritario no solo por el tramo nacional, sino por el tramo extranjero. Pero es verdad que Glass ha emitido un informe en contra en base a un argumento comprensible, pero que más que ser contrario al plan, lo que creo es que quiere marcar un poco cuáles van a ser las líneas de seguimiento de los accionistas. Esencialmente hay varios alcances, lo que depende de AENA,
si los vehículos nuestros son eléctricos, si la energía es verde, si emitimos o no carbón en la propia infraestructura aeroportuaria, pero hay una gran parte de las emisiones, cuando hablamos de cambio climático, que deriva no de la actividad propia de AENA, sino de la actividad del transportista aéreo, de la línea aérea. Evidentemente nosotros podemos hacer únicamente medidas de incentivo y solo parciales, porque algunas dependen del gobierno, que pueda primar o no aviones más limpios, pero la decisión de si se implantan o no motores eléctricos o se utiliza el combustible lo tendrá que hacer la línea aérea, que en definitiva es quien paga. Nosotros podemos establecer la infraestructura para combustible verde de aviación, para determinadas tecnologías eléctricas o de hidrógeno que podemos llegar a tener. Lo que ha marcado Glass es esa parte es la que menos objetivos tiene, que realmente nos es muy difícil de determinarla porque no dependen de nosotros. Nosotros hemos dado guidelines que vamos a marcar y facilidades que vamos a marcar. Yo no lo veo tan negativamente el informe de Glass. Lo que sí nos está acentuando es que van a ser tremendamente estrictos en que los compromisos de descarbonización global sean realizados globalmente en el marco del transporte terrestre. Lo cual, para nosotros, creo que más que un en contra, se va a poder transformar en un a favor, porque va a haber una mayor presión también a las líneas aéreas, que también son cotizadas y que también van a recibir informes de sus accionistas de cara a que el compromiso real del net cero se cumpla dentro de los plazos que hemos previsto. Oye, Juan Carlos, y ahora ya habéis materializado en la Junta del 27 los compromisos adquiridos con apoyo muy mayoritario por parte de vuestros accionistas. ¿Crees que esta ruta que ha marcado AENA va a convertirse en un estándar para el resto de compañías cotizadas en España y fuera de España? Pues creemos que sí, ya lo hemos podido ver. Dentro de España, cada cual tiene su manera de hacer, y yo no creo que haya una manera única de dejar intervenir a los accionistas y de establecer mecanismos de gobierno corporativo para que los compromisos en lucha con cambio climático sean reales. Pero bueno, hemos visto en que el Ferrovial, por ejemplo, que es una empresa cuya práctica en materia ambiental es envidiable, y yo creo que podemos verlo, ha sometido a votación no un plan, pero sí un informe de transición energética que llevan elaborando hace muchos años, porque ellos tienen una práctica medioambiental, como he dicho, de una gran calidad, pero han dado un salto cualitativo y han sometido no un plan, en una votación consultiva, pero sí un informe, lo han sometido a votación. Vinci o Vinci, depende cómo se quiera pronunciar, el gran concesionario no solo de aeropuertos francés y de autopistas y muchísimos negocios que es ampliamente conocido, ha introducido como plan y como sujeto a votación por parte de los accionistas este año en la Junta. No sabemos todavía el resultado porque está pendiente de celebración, pero ha creado en un segundo momento una dinámica muy parecida a la de AENA. TCI, que es constante en sus objetivos, lo cual nos parece perfecto, sabemos y somos conscientes de que ha intentado trasladar estas medidas a otras compañías. Hemos sido los primeros, pero estoy convencido que no vamos a ser los últimos. Y Juan Carlos, haciendo ahora un poquito de revisión un poco de todo este proceso que empezó pues hace unos cuantos meses, ¿no? Y de cara a esas compañías que probablemente puedan estar en una situación parecida a la que estabais vosotros hace unos meses o hace un año, ¿cuáles serían un poco las lecciones aprendidas? ¿Qué les dirías de cara a afrontar procesos que puedan ser parecidos dentro de la singularidad de cada uno? Pues yo trasladaría una reflexión que te diría que casi ha sido un poquito personal, que es que tenemos que empezar a cambiar las ideas preconcebidas cuando gestionamos el gobierno corporativo en relación con los fondos activistas y el cambio climático. Creo que debemos de evitar considerar que las iniciativas de un fondo activista, de un accionista activista, lo que hacen es, hay una contraposición con los intereses de la compañía. Hay que escuchar mucho más la sensibilidad
que en estos años ha tenido las materias de lucha climática exige que tanto management de la compañía, consejo de administración, se encuentren con sus accionistas. Creo que hay un objetivo común. Yo creo que la concienciación y la finalidad última de que tenemos que arreglar el estropicio que hemos hecho en el planeta exige que rompamos y que hablemos y que dialoguemos y que evitemos miedos y que someter a votación de los accionistas cuando las medidas son serias, cuando los compromisos son reales, estratégicamente esenciales de llevar a cabo una política de sostenibilidad, no debe dar miedo. Y que los debates en los consejos de administración, las estructuras de gobierno corporativo, la implantación de comisiones de sostenibilidad y cambio climático. Hemos introducido también, como parte del gobierno corporativo, la primera comisión delegada del Consejo que hemos querido llamar no solo de sostenibilidad, sino también de cambio climático. Queremos acentuar la importancia que tiene para nosotros. Debe de dar un vuelco, tenemos que renovar cuáles son los mecanismos de gobierno corporativo, los mecanismos de intervención de todos los stakeholders, accionistas, para que se apoye en que los compromisos de cambio climático sean serios. Y no pensemos solo en fondos activistas. La posición de BlackRock, ha sido también muy de un fondo institucional donde ha dicho públicamente que va a valorar la seriedad de los compromisos de lucha de cambio climático, nos vuelve a romper también un poco los esquemas. Diferenciamos entre activistas institucionales, pues con el tema del cambio climático y con las necesidades de los propios financiadores, de los fondos, de los inversores que quieren compromisos reales por parte de las compañías en materia de sostenibilidad, empezamos a tenemos que romper esa categorización que habíamos hecho. Hay más zonas y grises, ponernos a hablar. Y yo creo que poniendo a hablar, al final consigues medidas que exigen mucho esfuerzo. Y nuestro compromiso en medios, en inversión y en dedicación va a ser muy grande, pero que tenemos clarísimo que merece la pena. O una empresa, y mucho más como AENA, es una empresa en la que la sostenibilidad es un principio básico, o si no, nuestra pérdida de valor va a ser muy grande. Al final yo creo que el llevar este tipo de iniciativas al voto consultivo de la Junta General de Accionistas es de alguna forma también una señal, ¿no?, al mercado, a vuestros stakeholders, ¿no?, del compromiso real, ¿no?, a la hora de hacer cumplir, ¿no?, y operativizar, ¿no?, el conjunto de medidas que estáis llevando, y probablemente ese Say on Climate, ese voto consultivo de la Junta General de Accionistas, pues va a ser la prueba del 9 para muchas compañías frente a ese ruido que genera a veces el greenwashing alrededor de estos temas, ¿no? Los exámenes anuales tienen eso, que no puedes mirar al lado, ¿eh? Y ya mi última, por cerrar un poco la conversación, esto entiendo que no es el final del trayecto, no es el final de la ruta, ¿no? En vuestro horizonte, ¿cuáles son los siguientes pasos en este camino que habéis iniciado, que ya no es un camino que no tiene vuelta atrás, ¿no? Esto es un plan de acción climática. La lucha contra el cambio climático era algo, yo creo, que se nos ha echado como una losa a todos y que exigía medidas muy urgentes. Pero el enfoque realmente es un plan de sostenibilidad que vamos a aprobar junto con el nuevo plan estratégico más adelante. Por lo tanto, próximamente, yo creo que antes de fin de año, un enfoque global de sostenibilidad donde se coordine el plan de acción climática y luego la creación de una estructura muy sólida de gobierno corporativo que discutimos ya inmediatamente, porque además hay urgencia. Nos hemos puesto el cronómetro nosotros mismos. La reunión de lanzamiento de la comisión es probablemente la próxima semana. Nos vamos a poner un calendario muy estricto. Queremos saber cuáles son los mecanismos de contraste de la realidad de las medidas que se están adoptando y que puedan ser examinadas independientemente por un tercero para que no exista ninguna duda de los propios compromisos. ¿Cuáles son los mecanismos de reporte y comunicación? Ya no solo se deben de adoptar políticas de cambio climático y sostenibilidad, es una obligación por parte de las compañías en comunicarlo a la sociedad, a los stakeholders y a nuestros accionistas de una manera tremendamente transparente. Estos retos de una estructura de gobierno corporativo sólida,
de reporte objetivo, independiente, que no plantee ninguna duda de los compromisos de la sociedad y de que todas las actuaciones que se realizan sean comunicadas transparentemente a accionistas, administradores, empleados y demás stakeholders, son retos que son complejos de realizar en una cuestión donde, bueno, vamos a aprender todos muchísimo además. Pues Juan Carlos, mil gracias por conversar conmigo alrededor de esta iniciativa. Enhorabuena a AENA, a sus accionistas, al Consejo y al Management, ¿no? por ser capaces de sacar adelante pues algo absolutamente pionero, y yo creo que como pionero también el conjunto del mercado en España tiene que estar orgulloso, ¿no? De que tengamos compañías como la vuestra y otras que has mencionado que vayan en ese camino, ¿no? El cambio climático es un compromiso al que todos tenemos que contribuir. Así que genial, muchas gracias y nos veremos en más ocasiones, seguro que sí. Muchas gracias a vosotros.